Familia, quiero darles la bienvenida a este sermón. Estamos considerando Job capítulo 12 y capítulo 13. Los dos capítulos son el texto para el mensaje de nuestro Señor en esta ocasión. Les ruego que por favor abran sus Biblias en esta parte de la palabra de nuestro Señor. Y mientras encuentra este pasaje, quiero pedirle que considere usted esta pregunta. ¿En quién confía? ¿Quién es la persona en la cual usted tiene confianza? ¿Quién es la persona a la cual usted va para encontrar orientación en caso de necesidad? Eh, Tenemos tiempos difíciles, todo el mundo hemos pasado por esos momentos difíciles, y si hay algo, hermanos, que haga esos momentos difíciles aún más, que sean un reto más grande para nosotros, es cuando los enfrentamos solos, cuando no tenemos a alguien en quien confiar, no tenemos a alguien que que pueda guiarnos, que pueda darnos eh, su opinión, que pueda decirnos en qué dirección ir. Eh, Posiblemente algo que todavía haga nuestro dolor más grande, no solamente el problema que estamos sufriendo, hermanos, algo que hace, que magnifica nuestro dolor, es el enfrentar el dolor solos. Enfrentar el dolor cuando no hay nadie con nosotros hace que la situación sea aún más difícil. Entonces, mientras vamos por este mensaje, mientras adoramos al Señor con la predicación de su palabra, les ruego que consideren esta pregunta. Es una pregunta del corazón, es un asunto del corazón, como todo lo que hemos visto en esta serie de sermones. ¿En quién confía usted? ¿Quién es la persona que le da orientación? Vamos a leer los versículos, primero el versículo 3 del capítulo 13 de Job, y después los versículos 20 y 21. Lo puede ver aquí en la pantalla en español. Si me permite, lo voy a leer en inglés, de la versión estándar en inglés. Pero antes de hacer esto, amados, antes de iniciar formalmente con esta parte de nuestro servicio, les ruego que por favor oremos al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé de su iluminación. Entonces, oren conmigo, se los ruego. Señor, venimos a ti, te suplicamos que nos ayudes en esta ocasión. Danos, Señor, claridad de mente. Danos la inclinación correcta en nuestros corazones para adorarte, para buscar, Señor, escuchar tu mensaje. Padre, hay mil y un cosas que pueden distraernos, muchas de ellas, entre comillas, buenas, muy buenas razones, Señor, para estar distraídos. Santo Espíritu, danos no solamente el deseo de escucharte, danos la capacidad de hacerlo. Danos de tu iluminación. Que tu mensaje, Señor, produzca en nosotros el resultado para el cual tú lo enviaste. Háblanos, nuestro Señor, que tus siervos escuchan. Te pedimos que nos transformes y que al final de este servicio podamos decir ciertamente: el Señor ha estado entre nosotros. Envíanos de regreso a casa, Señor, de una manera diferente a la cual venimos a ti en esta ocasión. Transfórmanos, te lo imploramos, Señor, que tu evangelio sea aplicado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados, versículo 3 del capítulo 13 de Job. Dice así en inglés: But I will speak to the Almighty, and I desire to argue my case with God. Después el versículo 20. Only grant me two things, then I will not hide myself from your face. Withdraw your hand from me, withdraw your hand far from me, and let not dread of you terrify me. Esta es la palabra de nuestro Señor. En el versículo número 3, hermanos, Job está hablando con, con su amigo, está refutando los argumentos de Sofar, que empezaron en el capítulo 11, y en el versículo 20-21 está hablando directamente al Señor, está eh, dirigiéndose al Señor, y está Job tratando de hacer un arreglo con el Señor para poder presentar su caso
como Job lo dice. Lo que tenemos aquí, hermanos, es un cambio importante, un cambio significativo en la actitud de Job. Con anterioridad hemos estado visitando un capítulo a la vez porque las respuestas de una u otra persona han estado contenidas en un solo capítulo. En esta ocasión, Job utiliza el capítulo número 12 para presentar el contexto de su respuesta a su amigo Sofar, y en el capítulo 13 presenta ahora sí sus argumentos y le habla a Sofar, le habla a sus otros dos amigos, y en la segunda parte del capítulo habla con el Señor. Y notamos un cambio significativo, no solamente que la respuesta es un poco más larga de lo que hemos estado observando, pero existe un cambio en la actitud de Job. Vemos lo que se mantiene, hermanos, o lo que eh, el tema que toca Job, que ya lo ha tocado anteriormente, es una queja en contra de sus amigos. En el capítulo número 12 empieza Job de esta manera. Esto es algo que la gente ya lo ha sabido, dice. eh, el, el- lo que estás diciendo no es nada nuevo para mí. Es esto que no, realmente no me estás ayudando. Al final de cuentas es lo que le está diciendo Job a su amigo. No, no estás siendo tú de ayuda. No, me tratas como si fuera inferior a ti y no lo soy. Y con ustedes la sabiduría se va a morir porque ustedes realmente no están, no están ayudando en esta situación. Muchas gracias, pero no gracias, como diríamos. Hay un cambio en la actitud de Job eh, en cuanto a él mismo. Podemos notar, podemos empezar a ver que Job empieza a aceptar la idea de que posiblemente hay un error en él. Posiblemente existe un problema en mi corazón. Es lo que Job está diciendo. Empieza él a darse cuenta que muy probablemente la idea que él tiene del Señor no es completa y claramente lo que sus amigos le están diciendo no es lo correcto. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que no funciona. Los amigos, si recuerdan por allá del capítulo 1, del capítulo 2, los amigos vinieron y estuvieron con Job y no hablaron por días y se identificaron con el dolor de Job. Podríamos decir que, hablando humanamente, son buenos amigos. También podríamos pensar, si nos ponemos en la posición de Job, que Job pudo encontrar en esa eh, solidaridad con su dolor, pudo encontrar algo de solaz, pudo encontrar algo de paz, pudo encontrar algo de esperanza tal vez, particularmente si consideramos que su esposa no fue de mucha ayuda, sus hijos, todos sus hijos están muertos, y aquí vienen estos amigos y se identifican con su dolor, se visten como él, tienen la misma postura que él y no hablan como él no había estado hablando. Y después se da cuenta Job que lo que sus amigos están diciendo no es de mucha ayuda, que hay algo que no está funcionando. Amados, nos sucede así a nosotros también, obviamente. Este es un reflejo de la vida que aún ahora en el siglo XXI, aquí en los Estados Unidos, estamos experimentando. Porque pasamos por dolor, ¿cierto? Y entendemos el dolor de Job, tal vez no por completo, no exactamente igual, pero sabemos lo que es el dolor. También sabemos lo que es tener esperanza en los amigos. También sabemos lo que es tener esperanza en no solamente tener esperanza, sino buscarla, desear que alguien venga a ayudarnos. No es muy agradable estar solos cuando estamos sufriendo. No lo es. De hecho, es una situación bastante, o complica la situación, bastante más difícil estar a solas cuando estamos sufriendo. Y aquí vemos, hermanos, que las buenas intenciones en ocasiones, con frecuencia, no son suficientes. Aún las buenas ideas posiblemente no sean suficientes si no tenemos toda la perspectiva correcta. Hay una multitud de voces que está hablando con Job. En este caso tenemos tres amigos, ¿cierto? Y podríamos contar a la esposa también, lo que vino a decirle la esposa a Job. Y estas tres personas. Y aún las propias ideas de Job. Podemos hablar, y es lo que tenemos, podemos ver este diálogo entre todas estas corrientes, todas estas ideas, todas estas ah, propuestas de lo que está sucediendo. Y hay una multitud de voces. Y por un lado deseamos no estar solo, pero por otro lado
La multitud de voces eh, puede ser agobiante. La multitud de voces puede distraernos. La multitud de voces puede confundirnos, hermanos. Particularmente, si nosotros carecemos del conocimiento, si somos ignorantes de quién es Dios y lo que Él ha hecho, si ignoramos la persona y la obra del Dios trino del universo, si no lo conocemos o si se nos ha olvidado, todo esto ah, crea este ambiente donde hay decimos la palabra es cacofonía, existe todo este ruido, hermanos. Estamos como en una cueva en donde hay mucho eco y todo el mundo está hablando al mismo tiempo. Y no solamente están hablando, todo el mundo está gritando. Y existe esta gran confusión, el ruido es tan grande que no nos permite encontrar la dirección en la que tenemos que ir. Esta caverna, hermanos, está muy bien definida por nuestra ignorancia o por nuestro olvido. Es fácil confundirnos, hermanos. Es fácil estar distraídos, es fácil estar por completo desorientados cuando queremos escuchar todas las voces o cuando hay algunas cuantas voces, pero tenemos este ambiente de ignorancia y de olvido. Pero lo vemos aquí, lo que estamos viendo, es que Job parece empezar a cambiar su actitud, parece que ahora hay un cambio en su perspectiva. En el capítulo 13, en el capítulo 12, Job habla sobre sus amigos. Job le dice prácticamente, no me han ayudado. Después, en la primera mitad del capítulo, en la segunda mitad del capítulo, Job habla sobre la soberanía de Dios. Habla sobre el poder que el Señor tiene. Y luego en el capítulo 13 empieza a decirnos lo que va él a hacer. Y llega un momento en el que que Job dice, deseo hablar, deseo presentar mi caso al Señor. Y después dice cosas como estas. Aunque el Señor acabe conmigo, aún así tendré esperanza en Él. Deseo arguir mi caso delante del Señor. Esta es mi salvación, dice Job. Que aquellos que no tienen al Señor no van a poder estar delante de Él. Aquí lo que Job está declarando es esto, hermanos. Lo que Job está diciendo, amigos, no me están ayudando, al contrario, esto es perjudicial. Me siento terrible, siento como que Dios me ha abandonado. Sin embargo, mi esperanza continúa siendo Dios. Hablamos sobre esto, hermanos, sobre tomar una resolución y decir, voy a creer, voy a aferrarme a la verdad del Evangelio, voy a aferrarme a la verdad declarada por el ministerio completo de Cristo Jesús, quien es Dios mismo. Voy a ver a la encarnación y todas las implicaciones de la encarnación, y a eso me voy a aferrar, aunque me sienta mal. Esto no es negar la realidad. Estamos considerando ambas cosas, solamente no estamos actuando de acuerdo a nuestras emociones y de acuerdo a las circunstancias. Estamos queriendo volver a analizar todas las pistas que tenemos. Lo vimos en la clase del Instituto en Cristo, cómo lidiar con las dudas, y hablamos de que necesitamos, y esta fue la frase técnica que usamos, integrar todas las pistas. Y eso es lo que Job está haciendo. Job está diciendo, no niego la realidad. Mi situación es muy difícil, no niego la realidad, me siento terrible, no niego la realidad. Mis amigos no me han servido mucho, no niego la realidad. Mi esperanza está en Dios. A pesar de que Él pareciera que quiere acabar conmigo, mi esperanza está en Él. Su carácter no cambia. Es increíble que diga esto Job, porque en capítulos anteriores estaba cuestionando el carácter de Dios. Aquí está diciendo, esta es mi salvación, que Dios sabe lo que es correcto. Él define lo que es correcto, lo que es justo y lo que es injusto. Y el Señor es justo. Esto, hermanos, es un cambio en la perspectiva. ¿Cómo es que de Job, cómo es que lo consiguió? ¿Cómo es que nosotros podemos decidir, voy a determinar que me voy a aferrar a la verdad del Evangelio? Voy a considerar todos los aspectos de la realidad y me voy a aferrar. Dios es bueno y eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que nos hace, hermanos, poder tomar esa determinación? ¿Qué es lo que mueve a Job? ¿Acaso es Job en extremo inteligente? ¿Acaso es Job
repentinamente ha conseguido llegar a cierto nivel de evolución social o intelectual o emocional y ahora es este ser superior. Nada de eso ha ocurrido. Es Dios el Espíritu Santo, hermanos, quien está obrando. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad quien nos permite a nosotros ver la belleza del Señor. Y al momento, originalmente, al principio, es una imagen difusa, como que no vemos muy bien, pero debido a su compasión, debido a su gracia, debido a su generosidad, esa imagen cada vez se va formando mejor, más claramente cada vez. Y empieza a tener sentido la vida. Los dolores no desaparecen. Job no está negando, hermanos, veámoslo. Job no está negando su dolor, no está diciendo que ahora ya no tiene ese dolor. Es este cambio de perspectiva o esta adquisición de la perspectiva correcta lo que hace la diferencia. Y esa perspectiva solamente puede adquirirse, esa perspectiva correcta solamente puede adquirirse porque Dios, el Espíritu Santo, está interviniendo. Espero que le haya sucedido a usted en algunas ocasiones. En algunas ocasiones está usted aquí con nosotros o donde sea que el Evangelio es predicado y usted está escuchando y momentáneamente o de repente, como decimos comúnmente, tiene sentido el mensaje. Lo ve con claridad. La neblina se disipa, la oscuridad se va y por un momento puede darse cuenta, hay un destello de gloria, hermanos. Eso nada tiene que ver conmigo. Absolutamente nada tiene que ver con el predicador. Es Dios quien está obrando. Es muestra de que el Señor está aquí y está activo. Con esta mente cada vez más clara, con esta visión, o con esta visión, esta vista que tiene Job de Dios, eh, cada vez menos interrumpida por todas estas voces que están hablando con él. Job expresa algo y también quiero que lo contemplemos. Job no dice, ya estoy fuera del problema. Job no dice, Dios va a resolver el caso a mi favor, Dios tiene estas grandes bendiciones para mí. No dice nada de eso. Job dice, lo que yo quiero es ir y hablar con el Todopoderoso, quiero tener esta conversación, esta discusión, podríamos traducirlo, y arguir mi caso delante del Señor. Job no está pensando como antes que de seguro él está en lo correcto, Dios se ha equivocado, no está arguyendo nada de eso. Dice, mi esperanza es esta, que pueda yo presentarme delante del Señor. Después, en el mismo capítulo 13, elabora un poquito más sobre lo que desea Job. Recordemos, en el sermón del domingo pasado hablamos sobre este deseo que tenemos de conocer al Señor. Y si el Señor nos muestra quién es Él, lo que Él hace, hermanos, hay una inclinación natural de nuestro corazón que es hablar con Él. Si el Señor ha provisto para nosotros esta relación íntima y estrecha y satisfactoria, vamos a querer pasar tiempo con Él, vamos a querer platicar con Él, vamos a querer arguir nuestros casos con Él. Y Job dice así, dice, solamente te pido dos cosas, hablando con el Señor, en el capítulo 13. Solamente te pido dos cosas, Señor. Y entonces no me voy a ocultar de delante de tu rostro. La primera es esta. Por favor, retira tu mano de mí. Pon tu mano lejos de mí. Job le está diciendo al Señor, Señor, estoy cansado. Ha sido difícil, no lo voy a negar. Esto ha sido muy, muy difícil. Perdón. Y necesito que me des un break. Necesito un espacio en donde tu mano no esté pesada sobre mí. La segunda cosa es esta, dice Job. Por favor, permíteme que no esté aterrorizado de ti, que no te tenga el pavor que te tengo. Estas dos peticiones o esta petición doble, hermanos, tiene mucho sentido. Por un lado, vemos una vez más confirmado el hecho de que Job, su actitud está cambiando, reconoce que necesita que el Señor haga estas cosas.
Por otro lado, vemos el gran respeto hacia el Señor, el tratar al Señor no como a un hombre, como lo había dicho anteriormente Job, sino como quien es. Este es el Rey de Reyes, este es el Señor de Señores, este es el Dios de toda la gloria. Y Job no está seguro de él mismo, no está tan seguro como antes de que, hey, yo soy inocente, de seguro todo debería salir bien. Le pide al Señor que le ayude a no estar aterrorizado de su presencia. Estas reacciones de Job, el pedir una audiencia con el Señor, el desear arguir su caso delante de Jehová, tiene ecos de otros pasajes, particularmente del profeta Isaías en el capítulo 1. Esta actitud de estar aterrorizado delante del Señor también son ecos o tiene ecos, hermanos, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro reconoció, este es el Señor, y que le dijo, aléjate de mí que soy pecador. Aléjate de mí. O lo que el mismo profeta, una vez más, el profeta Isaías dijo, he visto al Señor, tengo labios impuros y vivo entre gente de labios impuros. Estoy deshecho. La gloria del Señor es así, hermanos. Es así de aterrorizadora. Difícil la palabra. Y eso es exactamente lo que el texto dice, que mi terror de ti se ha removido. En otras palabras, dame oportunidad, Señor. Perdón, dame oportunidad de respirar, de no tener esta carga tan pesada y permíteme no tener miedo de ti. Lo que Job está pidiendo, hermanos, con este cambio de perspectiva, después de que esta multitud de voces lo tenía todo sin dirección o en la dirección equivocada. Este cambio de perspectiva, resultado de la obra de Dios el Espíritu Santo, hermanos, lo que mueve a Job a hacer es pedir un lugar en el cual tener una conversación con Dios. Dame un refugio, Señor, por favor. Si tú no me lo das, no lo voy a encontrar. Si tú no lo provees, en vano voy a escuchar todas estas opciones. Dame un refugio para tener una conversación contigo, donde no haya dolor y donde no haya miedo. Hermanos, esta es una petición, si me lo preguntan a mí, excelente. Esta es una petición que aún nosotros hoy en día debemos de tener delante del Señor, particularmente cuando estamos en momentos difíciles. Cuando estamos enfrentando el aquí y el ahora, hermanos, eh, esta es una manera correcta de aproximarnos al Señor. Sé tú, Señor, quien provee. Danos tú este espacio, este refugio para, ah, para decirte cómo me siento. Obviamente el Señor sabe cómo nos sentimos, pero aquí el enfoque, hermanos, está en la actitud en la cual estamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Voy a insistir, notemos que Job en ningún momento está demandando que su problema sea resuelto. Ya no está teniendo esta actitud arrogante. Ha habido un cambio. Su dolor, el dolor de Job, sigue siendo su preocupación y tiene sentido, claro. Claro que tiene sentido. Tiene sentido de que Job siga preocupado o que siga pensando principalmente en este dolor. Sobre todo porque no sabe lo que está pasando. No tiene idea Job de qué está sucediendo, del argumento entre Dios y el diablo. Entonces, pide este refugio para tener una conversación. Aquí están las excelentes noticias, amados. Aquí está la razón por la cual usted y yo podemos tener esperanza, aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestras dificultades. Podemos tener esperanza, porque no solamente podemos pedir este refugio para la conversación, el Señor ha provisto todo lo necesario. Eso es lo que el Señor ha provisto. El Señor nos da ese espacio. Perdón, una vez más,
quiero recordarles, y de hecho, si hablamos técnicamente por un momento, en este pasaje donde la palabra que se traduce, deseo arguir mi caso con Dios, arguir, platicar, discutir. Esta palabra es la misma palabra en el lenguaje hebreo que la que encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 18, donde es Dios quien nos invita. Ven, vamos a dialogar. Ven, vamos a platicar juntos. Y aunque tu pecado fuera rojo como el carmesí, va a ser limpio, va a ser como la lana, va a ser como la nieve. Es la misma palabra. Y lo que vemos aquí, hermanos, es la compasión de nuestro Señor, que a pesar de que Él lo sabe todo, a pesar de que Él lo controla todo, a pesar de que Él es el Señor de señores, como lo dijimos, el Señor condesciende, viene a nuestro nivel para que nosotros hablemos con Él como nuestro Padre amoroso, como nuestro Padre celestial que Él realmente es. No es un intercambio de información. No, hermanos. El Señor ya lo sabe. Es el momento en el cual nosotros podemos realmente ver el amor y la compasión y la generosidad y la gracia de nuestro Señor. Él ya lo ha provisto. No solamente ha provisto el fundamento legal, en otras palabras, el Señor no nos da esta audiencia con Él o estas audiencias con Él. No es nada más una, ¿cierto? No nos da esta audiencia con Él eh, porque ya está desesperado el Señor, porque no tiene ninguna otra opción, porque es la cosa, entre comillas, correcta que hacer, hay que dar la oportunidad a todo el mundo. No es nada de eso, no es una agenda social, no es una agenda política. El Señor nos da una audiencia con Él porque Él ha pagado el precio necesario para que usted y yo podamos tener una audiencia con Él. El Señor ha obrado redención para nosotros. Pero esta redención, hermanos, no es algo que el Señor pagó, ¿cómo podríamos decirlo? Como usted y yo pagaríamos los recibos de la casa, el agua, la electricidad, el teléfono. No, no fue nada más que escribió un cheque y pagó. No, Él mismo pagó. El Señor intervino de manera personal. Es por su participación personal que este fundamento legal es posible, y por este fundamento legal es que nosotros podemos venir y dialogar con Él. Si quiere verlo así, es como un salvoconducto que nos permite ir de un lugar a otro mientras nuestro caso se resuelve. Este salvoconducto fue adquirido por la persona y la obra de Cristo Jesús. Fue determinado por Dios el Padre, fue adquirido por Dios el Hijo y es aplicado a nosotros por Dios el Espíritu Santo. Y es su participación personal, está involucrado personalmente. Recordemos, Job está utilizando un lenguaje bastante formal aquí cuando él dice, pero deseo hablar con el Todopoderoso y es mi deseo arguir mi caso delante de Dios. Está utilizando un lenguaje formal, está utilizando un lenguaje legal. Está hablando de un caso de ir delante del juez. Nuestro Señor también utiliza este tipo de lenguaje cuando habla sobre nosotros, o su relación con nosotros. Por ejemplo, eh, a través de las Escrituras vemos constantemente la idea de el pacto con Dios o un pacto con Dios. Y un pacto no exactamente, pero es muy parecido a lo que hoy llamaríamos un contrato. Es una relación formal entre dos personas o dos grupos de personas. Pero es formal, se firma, tiene reglamentos, tiene eh, características que lo hacen un documento legal. Aquí también vemos que el Señor ha utilizado ese lenguaje formal para hablar con nosotros. Por ejemplo, el Señor ha provisto para nosotros nuestro abogado defensor, nuestro paracleto, esa es la palabra en griego. Y vemos esa promesa, ¿cierto? En Juan, antes de que el Señor ascienda, antes de que su ministerio casi concluye en la tierra, antes de la crucifixión, está hablando con los discípulos y les dice, esta es la promesa, Dios va a enviar a otro
ayudador. El Señor les va a mandar a otra persona, es literalmente lo que quiere decir. Alguien como yo, pero no soy yo. Este es vuestro abogado defensor, vuestro paracleto, el escudo que necesita. Y ese es un término legal y ese es un término formal. Es nuestro abogado defensor. Después, posteriormente, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué es lo que le dice? Dice que tenemos en Cristo Jesús un mediador. Tenemos el mediador que necesitamos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Dios hombre. Aquel quien es 100% Dios y es 100% hombre. Él es quien puede ir y hablar entre Dios y nosotros. Que también, si lo recuerdan, era un deseo de Job. Job dijo exactamente lo opuesto. Job dijo, no tengo a nadie que funcione como mediador entre Dios y yo. Él la trae conmigo. Pero vemos que el Señor ha provisto el fundamento legal, ha provisto nuestro abogado defensor, ha provisto el mediador. Él mismo lo ha hecho. Es Él mismo, hermanos. Dios mismo ha intervenido. Y de esta manera nos demuestra su amor hacia nosotros. De esta manera te dice a ti y a mí que si estamos en momentos difíciles, que si estamos en momentos de confusión, que si estamos todos aturdidos por esta cacofonía de voces que nos están diciendo, ven a esta dirección, ven a aquella dirección, ahora haz esto, ahora haz aquello, podemos encontrar refugio en Él. Bajo la sombra de sus alas, hermanos, podemos encontrar refugio. Y podemos decirle al Señor, así me siento. Esto es lo que parece, esto es lo que percibo. Ayúdame a entender. Ayúdame a saber que tú eres mi esperanza, que en ti hay salvación. Amados, posiblemente todo en esta vida nos esté diciendo lo contrario. Posiblemente en estos momentos percibamos nosotros esta mentira, la percibamos como la verdad. Dios está alejado de nosotros. Dios no está con nosotros. Pero amados, no es así. Él ya lo ha provisto todo, todo lo necesario. Debido a su gracia, a su compasión y a su generosidad, el Señor ha venido. Él mismo descendió. Y podemos ir a Él. Podemos arguir nuestro caso con el Señor. Nota, no quiere decir que vamos a ganar, ¿ok? Muy probablemente estamos equivocados. Muy, muy probablemente. Pero para eso venimos al Señor, ¿cierto? Si el Señor ha provisto todo lo necesario, si Él ha dado ha establecido este fundamento legal, si Él nos ha dado nuestro abogado defensor, si Él nos ha dado este mediador entre Él y nosotros, si todo esto, hermanos, ha sido provisto por el Señor, entonces nosotros debemos de aproximarnos a Él. Cristiano, ven a Él, ven a Jehová. Particularmente te ruego, considera la disciplina espiritual de la oración. En muchas ocasiones pensamos de la oración como presentarle una lista de cosas al Señor o creemos que tenemos que, como dice aquí Job, preparar nuestro caso, como tener todos los documentos. Voy a decir esto, luego esto, y así lo vamos a hacer. Y hermanos, en ningún momento el Señor nos dice que así es la oración. Convertimos la oración en mucha frecuencia en el acto más legalista que podemos hacer. El Señor nos dice, una vez más, voy a regresar a Isaías 1, ven, vamos a platicar, dialoguemos juntos. El Señor abre las puertas y sale de su trono y viene y te agarra y te dice, ven, ven, vamos a platicar. Te está invitando, está allí contigo, ya ha hecho todo lo necesario y está cambiando ahora, esa es mi oración, está cambiando ahora la perspectiva que tienes, para que tú y yo nos demos cuenta, ya, esto es lo que tengo que hacer, orar al Señor. Suena sencillo, suena simple, suena trivial, suena como algo que aprendemos en la escuela dominical el primer día en que el Señor nos salvó, ¿cierto? Pero es algo que necesitamos hacer. Necesitamos continuar practicando de esta disciplina espiritual.
qué es la oración. Necesitamos considerar el ayuno también. Pero, amados, en la oración, digámosle al Señor, así es como están las cosas, Señor, así es como yo estoy viendo las cosas. Ayúdame a entender. Ayúdame a encontrar refugio en ti. Ayúdame, Señor, a continuar. Porque la batalla es difícil. El dolor es grande. El gozo es muy corto. Pidámosle entonces, hermanos, a nuestro Señor que nos ayude. Vengamos a Él con humildad, con confesión, con arrepentimiento. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Dios de toda la paz y de toda la gloria esté con ustedes, con sus familias. Y que Dios, el Espíritu Santo, esta semana nos dé a cada uno de nosotros un deseo más profundo de aprovechar lo que Él ha hecho por nosotros. Nos dé un deseo más profundo de, en medio de nuestro dolor, de venir a Él en oración para buscar su paz y su consuelo. Que así sea. Amados, hasta luego.